Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto, ¿no? Que nos estén acompañando en este espacio, ¿no? De difusión y divulgación arqueológica. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial que es el maestro Sinoe Lucas Landgrave y pues eh, nos da mucho gusto que nos estés acompañando, Sinoe. Gracias a ustedes por la invitación. Por el contrario, mil gracias. Y bueno, quisiera iniciar preguntándote y que nos pudieras compartir cómo es que surge, ¿no? Este interés que tienes tú en la investigación sobre el patrimonio industrial y sobre todo que también nos pudieras platicar, quizá, ¿no? De forma breve, si, no sé, eres arqueólogo, eres arquitecto, ¿no? Porque son, me parece que dos áreas, ¿no? Que son las que te interesan. No sé si nos pudieras contar al respecto. Claro, sí, bueno, todo este interés por el patrimonio industrial me nace desde muy niño, ¿no? Yo recuerdo mucho los viajes al pueblo de mis abuelos, en donde pues yo veía las haciendas y las máquinas que habían en casa de mis abuelos y todo eso, ¿no? Y entonces, parte de todo esto, pues me marcó mucho, ¿no? Es decir, también el padrino de mi papá, por ejemplo, era un hombre de ciencia, él era médico y entonces a mí me marcó muchísimo cuando un día yo me acerco ahí al consultorio que él tenía en el pueblo y me empieza a enseñar una multitud de frascos con cosas adentro que me impactaron mucho en la vida. Y entonces en uno de esos frascos, uno grande, lo baja y era un feto, ¿no? Y entonces me dice, si él viviera, tendría 50 años y eso se me quedó grabado para toda la vida. Y entonces el estar corriendo por esos muebles con garras de león y todas estas cosas antiguas, pues a mí me marcaron mucho, ¿no? Y entonces por ahí viene parte de mi afición y ya un poco más grande, mi tesis, por ejemplo, de licenciatura la hice de máquinas de coser, ¿no? Entonces yo tengo una especie como de alma de viejita y me encantan las máquinas de coser, ¿no? Entonces mi tesis la hice con relación a estas maquinarias, ¿no? Y entonces mi primer acercamiento, ¿no? A la parte del patrimonio industrial fue con las máquinas de coser. De manera posterior para la maestría, que hice yo la maestría en estudios mesoamericanos ahí en la UNAM, pues me seguí interesando en estas mismas temáticas, pero dije, bueno, ahora voy a tocar el tema de una fábrica, ¿no? Y terminé tocando dos, porque son fábricas hermanas, la fábrica papelera de Peña Pobre, ¿no? Que fue, digamos, con mayor énfasis en esta fábrica, y la hermana, ¿no? La hermana mayor, que era la fábrica de Loreto. Y entonces, por ahí vino mi interés ya después con estos contextos fabriles, y pues, ¿qué era lo que sucedía, por ejemplo, con estos espacios productivos altamente especializados? Y entonces, bueno, dije, ya después me interesó verlo desde otro punto de vista y entonces empecé a tener esta idea de que ahora debía de entender qué era lo que sucedía ya como un corredor productivo, ¿no? Y entonces por ahí fue que yo empecé a hacer mis estudios de doctorado, ¿no? Con relación a los asentamientos industriales del surponiente de la Ciudad de México. Y entonces por ahí fue como fue evolucionando, es decir, primero las maquinarias, después la fábrica y después un sistema de fábricas y en donde se incluye también a los dínamos, ¿no? En donde pues puedes entender qué es lo que ocurre ya con un corredor industrial. Entonces por ahí fue ese interés que yo, digamos, empecé a tener desde la infancia y que ya pasó después a los estudios que yo hice en la ENA, porque yo soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces, como arqueólogo, pues me interesó este tipo de cultura material, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo, ¿no? Ok, sí, pues es bastante interesante, ¿no? De cómo es que surge. Además, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces uno piensa que la arqueología es nada más lo prehispánico, ¿no? Por la riqueza que tiene México, pues sobre ese tema, ¿no? Sobre lo mesoamericano, pero la arqueología también entra, ¿no? En otras épocas, ¿no? Y en este, bueno, este es uno de los casos, ¿no? La arqueología industrial.
Así es. Para el caso, por ejemplo, de la arqueología, hablar en términos de patrimonio industrial, que ahorita vamos a ver la definición en un momentito más, de hecho vamos a arrancar con eso. ¿Qué es el patrimonio industrial? Este es uno de los patrimonios que de alguna manera se encuentra más desprotegido, ¿no? Es decir, tenemos una serie de marcos legales, nuestras leyes federales, las dos leyes federales que tenemos, este, pues medio tratan de incluir el tema del patrimonio industrial, ¿sí? El problema del asunto es que ni siquiera se encuentra definido qué es el patrimonio industrial en esta legislación. El término no aparece, son legislaciones, una del 72 y otra del 39, y entonces para estos momentos, pues estos conceptos para el caso de la década de los 30, pues evidentemente ni siquiera existían, ¿no? Y entonces por ahí viene parte de este problema en donde pues no tenemos las protecciones necesarias para nuestro patrimonio industrial. Y este es el caso de la plática que les voy a dar el día de hoy. Ese es el problema del cual se desprende todo esto, ¿no? Sí, 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 es muy interesante. Bueno, pues entonces platícanos qué es lo que has encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que has investigado? Claro. Eh, Cuéntanos, ¿no? Ya Y, todo tuyo el micrófono. ok, bueno, pues antes que nada un saludo para todos los que nos están siguiendo a través de Zoom y seguramente ojalá se pueda subir esto a otras plataformas para que más gente lo vea y se pueda enterar de qué es lo que sucede con este territorio, que ha sido un territorio en términos productivos, de paisaje, ¿no? Que de saberes, ¿sí? Culturales, que en términos de lo que yo llamo patrimonio industrial, que bueno, ya es un término que en este caso yo acuñé una definición, en donde pues aquí les explico un poco qué es el patrimonio industrial, ¿no? Y entonces es todo este legado material e inmaterial reconocible en el territorio, ¿no? Que han hecho estas sociedades industrializadas o en este proceso de industrialización, ¿no? Entonces, incluye pues, varios campos, desde la parte tangible hasta la intangible, y aquí pueden ver ustedes qué incluye cada uno de estos campos en esta definición, ¿no? Entonces, quienes estén interesados en saber un poco más acerca de estos términos, bueno, pues adelante pueden ver el concepto, porque es un concepto que abarca, insisto mucho, no nada más la parte de la arquitectura y lo tangible, sino que también tiene que ver con la relación de lo que sucede con los saberes, con los aromas, con los olores, ¿no? Que hay en este tipo de lugares, ¿no? Bueno, parte de la importancia que tiene este territorio, cuando hablamos de este territorio, me estoy refiriendo al surponiente de la Ciudad de México, la cuenca alta, media y baja del río Magdalena, ¿no? En esta gran urbe, en esta gran ciudad. Y es importante porque en estos lugares se dieron las condiciones necesarias para poder asentar, ¿no? Una serie de espacios productivos, ¿no? De tipo artesanal, como es el caso de los molinos, los obrajes, los batanes. También había haciendas, dos haciendas ahí importantes aquí, la hacienda de la Cañada y la hacienda Eslava, ¿no? Pero se asientan en estos lugares todos estos elementos a partir de que tenemos una serie de recursos muy amplios, sobre todo acuíferos, ¿sí? Y entonces la base para poder trabajar, por ejemplo, con los batanes de paños, con los molinos, ¿sí? Pues es a partir justo de energía hidráulica, ¿no? Y entonces por eso se necesita tanta agua. Aquí, como ustedes pueden ver, es el mapa de los ríos de la Ciudad de México y el último de los grandes ríos que había en la Ciudad de México, pues es el río Magdalena, el único río vivo ya que queda básicamente en la Ciudad de México. Y esa es una pena, ¿no? Evidentemente tenemos una pérdida ahí muy grande, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí ustedes pueden ver qué es una rueda, por ejemplo, aguadora, y estas aparecían de manera continua en los obrajes, en los molinos, en los batanes, ¿sí? Y eran todas estas maquinarias que permitían generar movimiento de mazos para, pues, hacer diferentes actividades, sobre todo en el caso tanto del papel como de los textiles, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra imagen de la época colonial en donde, pues bueno, tenemos
cómo era un interior de un obraje, ¿no? Vean ustedes. Y esto era pues, lo que había en este territorio, ¿no? Este es un batán. Y desde el siglo XVI, por ejemplo, tenemos los antecedentes de que hay molinos, ¿no? Por ejemplo, en este territorio, en lo que ahora es la fábrica papelera, bueno, ahora es Plaza Loreto, antes la fábrica papelera de Loreto, había un molino del siglo XVI. Y entonces, toda esta recurrencia ocupacional por tener espacios productivos, ¿sí? Con estas características coloniales, pues bueno, se suma, ¿sí? Un hecho también muy importante. Miren, aquí podemos ver, este mapa es muy importante, muy interesante. Aquí vienen las cuencas del río Magdalena, ¿no? Y vean ustedes, no sé si pueden apreciar aquí, cómo aparecen ya los dínamos, aquí ya los tengo localizados, aparece la hacienda Eslava, aparece la hacienda de la Cañada, aparece la estación de ferrocarril de la Magdalena Contreras, ¿no? Aparece Santa Teresa, aquí está Loreto, ¿sí? Aquí está la fábrica de la Magdalena. Entonces, este mapa de subcuencas es, digamos, el que nos puede explicar qué es lo que sucede también en términos de la distribución de estos asentamientos a lo largo de la cuenca media principalmente, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrarnos ya ahora con una tabla de cronologías. Una vez que empieza esta parte de la evolución de estos asentamientos productivos coloniales, como es el caso de los molinos, los batanes, los obrajes, ¿sí? Y también es el caso de las haciendas, pues vamos a encontrarnos que en estos lugares, ¿sí? Estos lugares son sumamente importantes porque vamos a poder entender cómo evolucionó tanto la tecnología, ¿sí? Como las relaciones sociales de producción, como la arquitectura, sí, dando paso a diferentes contextos productivos. Es decir, de estos obrajes, de estos batanes, de estos molinos vienen las primeras fábricas, sí, que son a inicios de la independencia de México, como es el caso de la fábrica de Loreto, como ustedes pueden ver aquí, 1824, es una de las primeras fábricas que tenemos en nuestra nación, incluso antes de la constancia mexicana. Y eso le da a este territorio, digamos, un particular interés para poder entender qué fue lo que sucedió en estos lugares como para darse esta evolución, que insisto, no nada más es en términos de arquitectura, sino incluso llegan nuevas clases sociales. Son los primeros espacios en los cuales vamos a poder entender cómo llegan estas primeras clases sociales a partir de los obreros y a partir de los empresarios, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso es algo muy importante. En esta tabla que vamos a encontrarnos aquí nos damos cuenta de lo temprano que es el proceso de industrialización. Tenemos desde la década de los 20, de los 30, y evidentemente también los 40, ¿sí? Y ya de manera posterior nos vamos a encontrar a finales del siglo XIX la existencia del proyecto de los dínamos para 1895. También vienen las fechas en las cuales dejan de existir estos tipos de asentamientos. La coincidencia temporal, ¿no? Entre los dínamos y, por ejemplo, la estación de ferrocarril también es algo sumamente interesante, y es que tienen una relación muy importante el hecho de que existan los dínamos con relación a la estación de ferrocarril y con relación también a lo que yo denomino como fábricas hogar, ¿no? Conforme van avanzando estas fábricas y se van transformando en lo que yo denomino fábricas hogar, ahorita vamos a ver los conceptos, cómo se relacionan, pues bueno, vamos a tener que hay una serie importante de asentamientos fabriles en todo este territorio y nos genera un corredor. Este corredor productivo va a ser tan importante como el caso de Puebla, e incluso en términos económicos va a ser más rentable, que eso es lo curioso. Si sumamos todas las aportaciones que hicieron en su momento estas fábricas, pues bueno, eso es lo interesante de todo esto. Vean ustedes este otro mapa en donde tenemos esta parte también de las simbologías relacionadas con el ferrocarril, con las demás fábricas y con las fábricas hogar, ¿no? Que yo reconozco en este territorio. Nuevamente,
plano de la alcaldía Magdalena Contreras, en donde tenemos los dínamos y la fábrica localizada. Vean esto otro. Las distancias, vean ustedes, entre el cuarto dínamo, el tercero, ¿no? Y esto, pues bueno, es algo sumamente interesante. Ahora vean ustedes también la distancia que tenemos, por ejemplo, con el caso de Loreto, que es el número 4. Y entonces, pues bueno, esto nos habla de que evidentemente están siguiendo, ¿sí?, el caudal del río Magdalena, porque pues, es sumamente importante el tener los recursos hídricos, ya sea para la elaboración de ciertos productos o bien para la generación de energía, ¿no? Parte de lo que yo les estaba comentando de que cuando llegan estas primeras fábricas, digo, evolucionan de estos talleres artesanales coloniales, con los molinos, con los batanes, con los obrajes, llegan las primeras fábricas para 1824 y ya a finales del siglo XIX aparece lo que yo llamo las fábricas hogar, ¿no? Y el concepto aquí lo tienen ustedes, quien le interese copiarlo, bueno, pues ahí está, es el espacio productivo y habitable, característico de los asentamientos industriales en torno al cual se reproduce la cultura de las sociedades productivas industrializadas, ¿no? Ese es el concepto que yo acuñé. Entonces, pueden ver lo siguiente. Hay una serie de características que yo menciono para poder identificar cuando estamos en frente de una fábrica hogar. Y pues bueno, tienen, digamos, todos estos elementos, ¿no? La parte de la vivienda obrera es básica, ¿no? También la parte de los servicios que se les ofrecen a los trabajadores, esta parte, digamos, también es crucial, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen desglosadas, ¿sí? Hay una serie de propiedades que también identifico que si están interesados en verlas, pues pueden copiar o tomarle una fotografía. Todo esto también se desprende por esta parte del utopismo de Robert Owen, ¿no? Y se puede ir observando, ¿sí? Cómo, digamos, a partir de los servicios, a partir de tener, sobre todo la idea de los servicios es que los trabajadores estén a pie de fábrica. La mano de obra se necesita tener a pie de fábrica y para ello hay que dar una serie de servicios y una serie de características importantes, ¿no? Ahora, hay otra de las cosas que son también fundamentales en este territorio y son las redes técnicas que poco luego vemos, ¿sí? Entonces, en este lugar hay que identificar en este territorio tanto las redes técnicas como las fábricas, como el caso de la hidroeléctrica de los dínamos, que forma parte finalmente de estas redes técnicas. Una hidroeléctrica es como una fábrica, ¿no?, que lo que hace es que genera energía a partir, es una energía hidroeléctrica, ¿no?, a partir justamente de una serie de caídas de agua, ¿no? Y a partir de esas caídas se generan una serie de movimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, parte del asunto es el tratar de entender qué es lo que sucede con estos espacios y por qué son importantes. Aquí vamos a encontrarnos con la fábrica de la Magdalena, ¿no? Esta es una imagen de la década de los 30, 1931, si no mal recuerdo. Y esta imagen aérea pues nos permite observar por un lado lo que yo les comentaba, es decir, toda la parte de vivienda obrera que vamos a encontrarnos aquí. Más abajo está esta otra fábrica que se llama la fábrica El Águila o Batancito, porque había un batán de paños justamente. Aquí de este lado vamos a encontrarnos con toda la parte de la hacienda de la fábrica de la Magdalena. Y más arriba, ¿sí?, por acá, no sé si llegan a ver el cursor que lo estoy moviendo, va a estar la estación de la Magdalena, ¿no? Entonces vean cómo básicamente pues están despoblado todo esto, ¿no? Y a partir de la llegada de las fábricas y a partir de la llegada de las redes técnicas, pues evidentemente se va a empezar a poblar todo este territorio, ¿no? Y entonces esto nos habla acerca de este proceso de urbanización que tenemos en este territorio, ¿no? Nuevamente otra imagen de la fábrica de la Magdalena, ¿sí? Otra perspectiva. Vean ustedes, aquí tenemos otra más, ¿sí? Es interesante ver para 1924 cómo son estos contextos. Por aquí de este lado está la estación del ferrocarril, ¿sí? Acá vamos a encontrarnos que es la parte trasera de la fábrica de la Magdalena, ¿sí? Y en un costado vamos a ver
una pequeña sección de la estación del ferrocarril, ¿no? Vean ustedes una represa junto a la fábrica de la Magdalena. Hay un sistema sumamente intrincado de acueductos y de represas, ¿sí? De puentes, ¿sí? En todo este territorio, y entonces eso hace falta por registrar y por revalorar, ¿no? Yo insisto mucho que todos estos asentamientos productivos, ¿sí? Digamos, poca gente conoce qué fue lo que sucedió en estos lugares. Ahora, con el paso del tiempo, pues han cambiado de uso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ya es un espacio cultural, es el Centro Cultural Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿no? Entonces, tuvo, digamos, un fin digno en ese sentido, pero pues también tenemos otro tipo de fábricas que no corrieron con tan buena suerte, ¿sí? Vean ustedes esta otra imagen de la fábrica del Águila. El caso, por ejemplo, de la fábrica de la Magdalena, que se transformó en las instalaciones del CISEN, pues es uno de estos casos. O sea, no sabemos realmente cómo se encuentra el interior de este lugar, porque las restricciones para su ingreso pues, son amplias, ¿no? Lo que sí sabemos es que se cuenta con algunos de los chacuacos que originalmente tuvo esta fábrica, ¿no? Aquí los podemos ver en tabique rojo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo denomino como centros industriales a estos espacios con la intención de que puedan ser protegidos. Como las legislaciones que tenemos federales sí tienen una serie de limitaciones para poder proteger este tipo de bienes, acaba de salir en el 2020 una ley por parte del gobierno de la Ciudad de México que incluye términos como centros industriales, sí. Y entonces, a partir de estos conceptos, sí, podemos tratar de buscar la protección de este tipo de sitios, ¿no? La ley a la que me refiero es la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, vean ustedes ahora, tenemos esta parte de la capilla, ¿no? Vean también aquí abajo la vivienda obrera es otro de los puntos también fundamentales que yo les estaba mencionando y que hace falta también hacer los estudios correspondientes y las tipologías. Ya se tienen algunos trabajos, por ejemplo, en el caso de Loreto, ya hay varios trabajos, dentro de esos está también el mío, pero hay varios trabajos muy, muy buenos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que sucede, por ejemplo, con el interior de la fábrica El Águila, ¿no? Vean ustedes, en esta parte de centros industriales tenemos la sala de fuerza. La sala de fuerza son estos espacios de transformación de la energía, ¿sí? De la energía cinética, ¿no? Y que finalmente permite pasar a la energía eléctrica y controlar la energía eléctrica y dispersar la energía eléctrica hacia otros puntos, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es la generación de este tipo de energía, en energía hidroeléctrica. Vean ustedes ahora, esta es lo que queda de la fábrica de Santa Teresa. Como ustedes pueden ver, pues ya lo único que tenemos es un muro perimetral, lo único que quedó, y no tenemos ningún referente que nos indique que esta fue una fábrica, es decir, quien pasa por ahí y que no conoce el territorio, no sabe en lo absoluto que esta fue una fábrica. Y entonces, pues esa es una pena porque pues evidentemente pues se pierde todo este tipo de información y no conocemos qué es lo que sucede. Hay una pequeña cosita por ahí, ¿no? Pero la realidad del asunto pues es que sabemos poco quienes luego suben y que van a visitar todo este territorio, no se dan cuenta de lo que ocurre en este lugar, ¿no? Al interior todo se perdió, solamente queda de esta fábrica la escuela, ¿no? Y la iglesia que se hizo en la década de los 40, ¿no? Vean ustedes, es otra imagen desde otro ángulo de este muro perimetral, ajá. Pero la realidad es que fue una pérdida pues significativa para este territorio. Ahora vamos a ver la fábrica de Loreto. Esta es, digamos, una imagen muy interesante que nos habla de las áreas de actividad de la fábrica, que nos habla acerca de cómo pasaban tranvías, de cómo pasaba ferrocarril, de cómo se tenía la vivienda obrera, de cómo estaba distribuida la fábrica de papel y sus propias bodegas, ¿no? Al interior, si ustedes se dan cuenta, aquí se puede ver claramente un trenecito y es un Decauville, que es lo maravilloso, ¿no? De este lugar. Entonces aquí tenemos otro plano, que es un plano de 1916,
Aquí también se aprecia la parte de vivienda obrera, como ustedes podrán ver, aquí está de este lado, ¿no? Entonces, aquí tenemos también otras áreas de actividad sumamente interesantes. Lo curioso de este plano es que esta fábrica, aparte de que producía papel, también producía pulque, ¿no? Y tiene sus áreas de cultivo y también tiene su área de, ¿cómo se llama el espacio en donde se fermenta el pulque? Se llama, sí, tinacal. Ahí está el tinacal, cierto, cierto, cierto. Empieza con T, me dijo Gerardo. Efectivamente, ahí está el tinacal, sí. Y lo curioso del asunto es que cómo se pueden dar este tipo de cosas extrañas en estas partes de la industrialización, en donde tenemos un tinacal también en estos lugares, ¿no? Entonces, es un contexto interesante porque justo son las fechas en las cuales está la Revolución Mexicana y seguramente para tratar de subsistir mientras no les llegaban muchos insumos, como es el caso de la celulosa que les venía de Estados Unidos o de Alemania, en este caso, pues evidentemente tenían que producir otras cosas y en este caso fue el pulque, ¿no? Lo que permitió la supervivencia de la fábrica. Y también tenían tienda de raya, lo cual también a su vez les vendían a los trabajadores el pulque, ¿no? Bueno, otras escenas de la fábrica, vean, para 1933, ¿sí? Para 1956, como ya es una fábrica mucho más amplia, ¿no? Es de 1940 y tantos, según yo, 46, 45, no me acuerdo bien, pero ahí se pueden ver todas estas imágenes. La vivienda obrera también es una de las cosas importantes en este tipo de contextos fabriles, y el caso de Loreto es el más complejo tipológicamente hablando. Es la que tiene mayor variedad tipológica, ¿no? La fábrica La Hormiga, vean ustedes, ajá, nuevamente otra imagen de la fábrica La Hormiga, que es, digamos, estas imágenes interesantes, vean ustedes. La estación que yo les estaba comentando, la estación del ferrocarril, la estación de Contreras, vean ustedes. Esta estación es sumamente importante porque permite el flujo de las mercancías que vienen del sur, ¿no? Y que comunican del sur hacia el norte, hacia la zona centro y viceversa, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante. No se colocó al azar esta estación aquí, sino que tenía que ver con colocar esta estación a partir de que la producción de las fábricas hogar había aumentado y aumentó cuando se generaron los dínamos, ¿sí? Entonces los dínamos le inyectó, ¿sí?, a estas fábricas la posibilidad de sobrepasar el techo productivo que tenían. Y entonces, al multiplicar estas capacidades, necesitaron también multiplicar las capacidades para sacar los materiales y la llegada de insumos, ¿no? Entonces, por eso fue importante esta estación. Vean ustedes, ahora tenemos la red hidroeléctrica, ¿no? Aquí con los dínamos, la distancia que hay entre los mismos, lo cual es algo sumamente interesante. Vean ustedes en el archivo histórico del agua, ¿sí? Se puede localizar este plano en donde tenemos la relación de los beneficiarios principales de los recursos hídricos del río Magdalena. Vean la infraestructura hidráulica que, por ejemplo, tenemos en estos momentos en donde Hans Lenz considera que estos son antecedentes coloniales. Y entonces, toda esta infraestructura colonial sirvió para el proceso de industrialización, como ya lo había yo mencionado. Vean ustedes la siguiente, ya entramos a los dínamos. Estas son las condiciones de los dínamos, este es el cuarto dínamo. Evidentemente, una vez que dejan de funcionar los dínamos para la década de los 60, para 1964 y para el 1975 ya pasa todo esto a ser propiedad comunal, pues viene un proceso también de destrucción de todas estas plantas generadoras de energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, estas son las condiciones que actualmente guarda el cuarto dínamo, sirve como estacionamiento, ¿no? Y la realidad es que nadie sabe a bien cuando llega como visitante qué es lo que sucede con estos espacios, ¿no? Cabe mencionar que los dínamos es la única hidroeléctrica que tenemos en la Ciudad de México.
que fue el único lugar posible en donde pudiera existir una, ¿no? Entonces, otro ángulo también del cuarto dínamo. La represa característica también que tenemos ahí en el cuarto dínamo, que quienes hayan visitado este lugar, bueno, pues la conocerán. Una vez que empezamos a tratar de entender qué es lo que sucede con la red hidráulica que alimenta al cuarto dínamo, vamos a llegar a diferentes puntos. Por ejemplo, este es un punto sumamente interesante, ¿no? Hay un lugar en donde nos vamos a encontrar con parte de este acueducto que actualmente ya no está en uso y se puede pasar a través de él. Es una obra de ingeniería que se hizo sensacional en donde puede pasar uno, son como 30 y tantos metros, ¿sí? En donde podemos pasar un poquito más, en donde podemos pasar adentro del cerro y es una escena sensacional, ¿no? Vean ustedes ahora lo que queda, ¿no? De los espacios que servían para el control del suministro de los recursos hídricos hacia el cuarto dínamo. Esta es la caseta de control, como pueden ustedes observar, ¿sí? Pues se encuentra muy deteriorada, pero al final de cuentas todavía cuenta con la techumbre, ¿no? Que esto es una parte fundamental. Este es otro ángulo de la misma, ¿sí? Vamos a encontrarnos acá, ahora con el tercer, dínamo. Vean ustedes las características que tiene. Este dínamo también se encuentra, estas salas de fuerza también se encuentran muy deterioradas, ¿sí? Contaban con vivienda para trabajadores, contaban con áreas de almacén, contaban incluso con caballerizas. Este es el caso del dínamo número 3 que tenía caballerizas, ¿sí? Entonces, vean ustedes el acueducto que sirve para alimentar de agua el vaso contenedor, que va a alimentar a su vez a el dínamo número 3, ¿no? Vean ustedes ahora las dimensiones que tiene el vaso contenedor número 3, son enormes, ¿sí? Y estamos hablando de distancias de más de 100 metros para mover entonces toda esta maquinaria y generar energía hidroeléctrica, ¿sí? Y evidentemente cuando uno llega a estos puntos no sabe uno para qué sirven, ¿no? Algunas personas que trabajan en estos lugares pues, se dan cuenta, los comuneros, algunos saben, otros no, ¿sí? Entonces, la realidad del asunto pues, es que no se cuenta ni con señalética, no se sabe qué es cada uno de los elementos que vamos encontrando sobre el territorio, ¿sí? Afortunadamente ya me recorrí casi todos estos acueductos, básicamente ya me los recorrí todos, por lo menos de este lado, que son los que sirven para alimentar todos los dínamos. Y entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con todo esto, ¿no? Esto forma parte también del vaso contenedor. Ahora vamos a tener el dínamo número 2. El dínamo número 2 es sensacional. Yo considero que este dínamo es el único que se encuentra en condiciones aptas como para volver a funcionar. De todos, es el único que puede volver a funcionar, ¿no? Entonces, desde el acueducto, desde el vaso contenedor y la maquinaria, contamos con los elementos suficientes como para que pudiera volver a funcionar. Es decir, habrán que hacer algunas cosas, sobre todo a nivel de maquinarias, ¿sí? Pero es susceptible de volver a funcionar, ¿no? Parte de la red de canales que nos vamos a encontrar para alimentar al dínamo número 2 son estos, ¿sí? Esta es otra escena del interior, ¿no? Este es el vaso contenedor del segundo dínamo, vean ustedes, con sus respectivas compuertas. Algunas compuertas son para alimentar de manera directa al dínamo y otras son para sacar lo que resta de agua, que no se puede seguir acumulando y hay que sacarlo, ¿no? Entonces, todas estas puertas, pues evidentemente tienen funciones específicas en estos momentos y había una comunicación entre la persona que daba mantenimiento a todo esto y la gente que finalmente trabajaba en los dínamos, ¿sí? Vean ustedes, sí, nuevamente esta imagen interesante. Ahora, este es el dínamo número 1,
Ajá, mucha gente no lo conoce, la mayor parte de la gente que visita los dínamos no lo conoce, no está abierto al público, ¿sí? Y la realidad es que está enrejado. Entonces yo no he podido tampoco entrar a este dínamo. Está completo en términos de arquitectura. Ignoro si cuenta todavía con la maquinaria. Al parecer ya no está la maquinaria. Pero tenemos una imagen, ¿sí? Se pudo localizar una imagen por parte de la señora Mercedes Mendoza, ¿sí? La hija de la señora Mercedes Mendoza me proporcionó esta imagen. Ellos son comuneros. Y con esta imagen podemos saber cómo eran estos dínamos, que si ya no están, pues bueno, sabemos cómo funcionaban y cómo estaban conectados y cómo eran, ¿no? Ahí está. Esta es una imagen sensacional de 1920. Es primicia que la muestro. Y también ahí en el dínamo número 1 vamos a encontrarnos con estos otros elementos que forman parte de las represas que se tenían en estos puntos, porque una vez que entraba el agua en los dínamos, pues tenía hasta que salir y tenía que tener un control, ¿no? De la misma. Entonces, pues bueno, para eso sirve, ¿no? Aquí están por ejemplo, la tubería de alimentación para la sala de fuerza número 1, vean ustedes, aquí la tenemos, ¿sí? Aquí podemos ir subiendo para ver cómo venían estas bajadas a 45 grados para darle la fuerza necesaria para que el rotor pudiera mover con la velocidad necesaria y generar la energía hidroeléctrica, ¿no? Vean ustedes, tenemos el vaso contenedor número 1. Ajá. Aquí aparece con la compuerta correspondiente, ¿sí? Todos estos lugares, la mayor parte de todos ellos, ¿sí? Tenían también un espacio de oficina, un espacio para poder estar comunicados. En algunos casos había telégrafo, ¿sí? Y entonces he encontrado los restos, por ejemplo, de los tubos en donde venían los telégrafos, ¿no? La red de telégrafo, ajá, para mantener esa comunicación entre la gente que trabajaba en la sala de fuerza y la gente que tenía que abrir, ¿sí? Todas estas compuertas. Bueno, pues aquí tenemos otras imágenes relacionadas con este mismo asunto. Vean también, aquí aparece todos estos acueductos que finalmente nos permiten también pensar en nuevas alternativas para estos espacios. Es decir, parte también de mi labor ha sido pensar en qué reuso se le puede dar al territorio, sobre todo considerando estos antecedentes productivos que vienen desde la colonia y que se consolidan con las fábricas hogar y con la llegada de estas redes técnicas, como es el caso de las hidroeléctricas y como es el caso del ferrocarril. Y entonces, lo que yo propongo es generar un corredor cultural y paisajístico que se pueda seguir, ¿no? A partir de esta red técnica, ¿no? Constituida por la hidroeléctrica de los dínamos, ¿sí? Entonces, creo que se podría generar un centro cultural a partir de todo esto, ¿no? Que se denomine Centro Cultural Los Dínamos, y podría ser un parque patrimonial. Esta vocación fabril hay que, digamos, resignificarla, hay que darle esa importancia que merece. Y también lo mismo con los recursos hídricos. Yo considero que, por ejemplo, para el caso del Centro Cultural Elena Poniatowska, aquí podría albergarse el museo relacionado, dos museos, ¿no? Un acervo y un museo. El Museo del Agua, ¿sí? Porque es el caso del único río vivo de la Ciudad de México, y por el otro lado, albergar la memoria obrera de todo este territorio, ¿sí? Dado que se encuentra al lado de la zona habitacional de parte de los trabajadores, de las fábricas de los trabajadores de este territorio. Y entonces, creo que se podría tener digamos, estas características, ¿no? En este centro cultural que pudiera albergar, insisto, tanto un museo con la vocación del agua, como por el otro lado la memoria obrera, ¿no? Todo este territorio, digamos, ha tenido una característica muy interesante, que se ha, digamos, invisibilizado este pasado productivo industrial y este pasado obrero, ¿no? Entonces,
evidentemente al hacerse no visible todo esto por diferentes motivos, pues han habido una serie de pérdidas. Parte de estas pérdidas también se conectan con el paisaje, ¿sí? Y entonces, si ustedes recuerdan todas estas escenas, tanto por ejemplo, las vamos a ver aquí, por ejemplo, todas estas escenas de Casimiro Castro, todas estas escenas fotográficas, todas estas escenas vinculadas también con el cine, como es el caso de la película de Santa, como es el caso también de El Vals sobre las olas de Juventino Rosas, pues todo eso pues tiene este referente, ¿sí? Hacia este territorio, ¿no? Hacia el movimiento de las aguas del río Magdalena, hacia estos paisajes con vocación también industrial, ¿sí? Como se puede observar en todas estas escenas. Y bueno, pues también tenemos la parte colonial, que es básica, que insisto, no podemos entender este territorio, no podemos entender a estos asentamientos fabriles sin esta correspondencia, ¿sí? Con estos asentamientos coloniales. Ajá, por eso pongo la escena. Entonces, vean ustedes también todas estas imágenes que nos hablan acerca de este pasado, pero de este pasado relacionado con las industrias, de este pasado productivo, ¿no? Considero que es fundamental en este tipo de asentamientos tratar de redignificar este pasado obrero y productivo, ¿sí? En aras, ya no nada más acerca de hablar de lo que sucedió en un momento determinado, sino también de estas facultades que podemos obtener de contar con corredores, ¿sí? Y con miradores, con este tipo de temáticas que favorezcan la integración de la gente. Por ejemplo, pensemos en estas temporadas tan complejas que pasamos con el tema de las pandemias, y estos lugares y estos corredores bien podrían servir para pues que la gente pueda llegar y visitarlos y tener las distancias correspondientes y sentirse pues en ambientes más acogedores y reusar todos estos espacios, ¿sí? De tal manera en que el corredor, ¿sí? O el río Magdalena, que en buenas partes ya se encuentra entubado, ya no se puede recorrer, se trate de habilitar para que la gente pueda tener estos recorridos, ¿sí? En donde se pueda disfrutar tanto de la parte natural como cultural, ¿no? Que tenemos como una riqueza que nos pertenece a todos los que habitamos en la Ciudad de México y que, bueno, podría invitar a hacer diferentes tipos de reflexiones en torno al patrimonio industrial y sus reusos. Pues muchas gracias. Hasta aquí puedo yo dejar mi intervención y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias, maestro Sinue. Entonces vamos a pasar a esta sección de preguntas o comentarios, ¿no? Digamos, de los invitados, ¿no? Que están aquí conectados con nosotros. No sé si alguien quiera preguntar, quiera comentar. Sí, Gerardo Castillejas. Perdón, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Profesor Adelante. Sinue, lo felicito, verdaderamente muy interesante. Esta Gracias. parte incluso de la arqueología, como rescate, ¿no? De este pasado industrial, me parece también fundamental. Qué bueno que la arqueología también haga eso, yo no lo sabía. Y varias preguntas breves. Estas dínamos no eran solamente para alimentar a las fábricas. Entiendo yo que se aprovechaba también energía para la propia Ciudad de México. Esa es la primera. La Ajá. Ok. segunda es que esto que usted llamó me parece muy interesante, como lo llamó como corredores de industria. Quiere decir que de alguna manera estas fábricas, ¿había otras industrias asociadas o se refiere a que dentro de todas estas que usted mostró, eran varias, como vamos a entender, pequeñas fábricas integradas en una grande? También decirle que este propósito de rescatar estas zonas para como un patrimonio, si ya hay una propuesta formal ante el gobierno, entiendo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vi la entrevista que le hicieron cuando rescató esta parte de Santa Fe de la industria militar,
y la verdad es que se ve muy interesada en los temas de rescatar el patrimonio. Supongo que es sensible a ese tema. Quería preguntarle si ya se le formuló a la jefa de gobierno. Eso es, y gracias. Sí. Mira, con relación a esta idea de los corredores, cuando yo me refiero a corredores industriales es porque hay una serie de asentamientos industriales, ¿sí? Parte de estos asentamientos son los dínamos, por un lado, las correspondientes fábricas, como es el caso de la fábrica El Águila o Batancito, La Magdalena, Santa Teresa, Loreto, La Abeja, La Hormiga, eh, por el otro lado también en el sur vamos a encontrarnos con otro corredor importante como es el caso de la fábrica La Fama, la fábrica de Casimires de San Fernando, la fábrica de papel de Peñapobre. Y entonces, evidentemente, todo esto nos habla de que estos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, se preocupan para mantener una serie de industrias, ¿sí? En lugares previamente escogidos, ¿no? En donde hay características sobre todo relacionadas con recursos hídricos y también madereros, ¿sí? Ellos necesitan tener todo eso y entonces, evidentemente, todas estas fábricas en un momento determinado no es que todas existieran al mismo tiempo, hay unas que existen primero, otras después y algunas coinciden temporalmente hablando. Pero aquellas que coinciden temporalmente hablando generan una serie de condiciones económicas muy importantes. Es decir, para estos momentos, ¿sí? Sobre todo a finales del siglo XIX, ¿qué es lo que ocurre? En el gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Se crean una serie de condiciones legales importantes como para poder generar energía hidroeléctrica a diferentes fábricas, ¿sí? Y con esto te respondo también otra de tus preguntas. Se dieron cuenta en estos momentos que multiplicando estas capacidades productivas, pues evidentemente se iba a generar una industria muy fuerte en esta parte del territorio nacional. Y entonces por eso yo hablo de un corredor, ajá, de un corredor productivo. No es que una fábrica contenga la otra y viceversa, no. No es como muñecas de Petrushka, no, sino que más bien me refiero a que estas fábricas situadas en diferentes puntos, como lo vimos en diversos planos, pues van a multiplicar sus capacidades productivas, ¿sí? Y al multiplicar sus capacidades productivas con la llegada de las redes técnicas, como es el caso de la hidroeléctrica y del ferrocarril, pues evidentemente se genera un comercio, ¿no? Muy, muy amplio. Ahora bien, la generación de energía hidroeléctrica no solamente era para estas fábricas, para estos momentos en los cuales se habían hecho estos convenios con Porfirio Díaz, resulta que quedaba establecido que servían para fines productivos, ¿sí? Los dínamos y todas estas concesiones de aguas que se hacían para generar espacios en los que se llevaba a cabo la energía hidroeléctrica. Lo que sucedía es que un porcentaje también de esta energía se tenía que distribuir hacia las poblaciones locales, ¿sí? No es que llegara a la Ciudad de México, no, se quedaba en estas poblaciones locales, ¿sí? Y entonces con un énfasis importante hacia las fábricas que habían financiado estos proyectos. Ahora bien, con relación a lo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en algún momento hicimos, y hablo en plural porque yo pertenezco a su vez a un comité que se llama el Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial. Y en este comité y tenemos cada cierto tiempo que llevar a cabo eventos y en uno de estos eventos participó la doctora Claudia Sheinbaum, no participó, sino que visitó, ¿sí? Este lugar y se enteró de la importancia que tenía el patrimonio industrial y de las fábricas que habían en algunos de estos territorios, sobre todo para el caso de la Ciudad de México. Yo considero que esto dejó una buena impronta en la jefa de gobierno y después de esto se hicieron algunas propuestas de ley, como es el caso de la ley de la Ciudad de México, ¿no? Que les menciono del 2020, en donde se incluye el tema del patrimonio industrial.
En este momento no me he puesto yo en contacto directo con la doctora, ¿no? Pero en su momento, tanto la alcaldesa de Iztapalapa como la propia doctora Claudia Sheinbaum visitaron la exposición y creo que a partir de eso fue importante el que esta exposición se pudiera dar y reflejar, digamos, qué contextos industriales teníamos vigentes en la Ciudad de México, importantes y que se debía de hacer algo con ellos, ¿no? Hasta ahí yo les dejaría como respuesta. ¿Sí? Sí, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de Claudia Angélica. Hola, buenas noches. Bueno, Pues yo soy Claudia Angélica Gómez Luna, yo soy, vivo aquí en la Magdalena Contreras desde que nací. Mi abuelo inclusive trabajó en la fábrica de la Magdalena justo y su casa de ustedes está a espaldas de todo eso que hoy es el CISEN, ¿no? De parte de gobernación, de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, a mí creo que realmente te felicito por la investigación que has hecho. Creo que es fabulosa porque vas armando toda esta línea de este pasaje, como tú lo llamas, de la industria, ¿no? Que puede decirse que empieza desde aquí y termina hasta ya pues más abajo, Peña Pobre, Loreto, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo eso es grandioso y yo las preguntas que te tenía, me da gusto que haya salido con el anterior la pregunta de si te has acercado a alguna autoridad o algo, ¿no? Porque lamentablemente a veces las autoridades que tenemos en las alcaldías ahora desconocen mucho de esta historia, de este pasado, y no lo consideran para hacer su gestión. Inclusive ahorita nosotros, los vecinos de la calle a espaldas de donde te digo que se encontraba esta fábrica, estamos realmente trabajando y estamos en contra de una construcción que el alcalde está y quiere realizar dentro del Deportivo Primero de Mayo, que dentro de alguna fotografía que tú presentaste, abarcaba todo eso y que los abuelos de muchos de los que vivimos aquí ahorita compraron esa extensión de tierra y se hizo el Deportivo Primero de Mayo, ¿no? Bueno, ahora se llama Deportivo Primero de Mayo, antes era el Campo Primero de Mayo y ya era un campo que tenía 2 canchas de fútbol muy sencillas, en donde los equipos venían y jugaban y todo eso. Ahora ya es todo un complejo deportivo que las mismas autoridades en la alcaldía han puesto. Ahora quieren hacer una construcción de un edificio que albergará 800 personas más o menos. Entonces, los vecinos nos estamos oponiendo constantemente a eso, porque en lugar de conservar estos recursos de patrimonio cultural, histórico, natural que todavía tenemos, como bien dijiste, en este pulmón verde que alberga esta gran ciudad, pues están destruyendo y quieren seguir más construcción gris en lugar de verde. Entonces, bueno, me parece fabuloso la exposición, yo te felicito y ojalá pudiera hacerse a través de tu intervención con este comité y con la doctora, que pudieran rescatarse ese tipo de cosas, ¿no? La administración pasada con la alcaldesa Patricia Ortiz,
le planteaba en una visita que hizo por acá que este proyecto sería genial porque en alguna ocasión que yo visité la ciudad de Orizaba, en Veracruz, hicieron un proyecto cultural en donde había diversas actividades justo en la orilla del río, que si no me equivoco es parte del río Blanco en Orizaba. Entonces yo le decía aquí a la alcaldesa Patricia en aquel entonces que por qué no se hacía una propuesta así, ¿no? Entonces creo que ustedes ya han hecho como esta propuesta y ojalá se rescate, porque sí es importante que podamos conservar esa historia también, que se deja en el olvido y aparte, pues no como que es reconocer las raíces culturales, históricas, inclusive políticas que definen muchas cosas en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te invitaría a que siguieras haciendo o te propondría que siguieras haciendo esta invitación a la doctora y a las autoridades y realmente acompañar este proceso de lucha histórico y cultural de muchos de nuestros antepasados y que debe de rescatarse, ¿no? Porque bien son parte de las raíces, pues, de toda la ciudad que tenemos hoy en día. Y pues muchas gracias por escucharme. Sí, no, por el contrario, mil gracias por haber participado y sobre todo este tipo de charlas, creo que lo más importante es que le llega a la gente que vive en estos lugares, que conoció, que trabajó, que tuvo un pasado cercano desde el punto de vista personal o bien desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque a la gente le significan todavía este tipo de pasados. Y de ahí la importancia de que la gente pueda participar, porque en la medida de que la gente que pueda participar, pues evidentemente habla de que les significa su patrimonio y que se reconocen en este territorio, en estos lugares, en estas fábricas, en estos espacios, y a partir de eso se puede llevar a cabo diferentes proyectos, ¿no? O sea, no es una cosa que se vaya improvisando, sino que se tiene que trabajar con la gente que ha vivido en estos lugares, por lo cual, pues bueno, te felicito, qué bien que pudiste participar en esta mesa. Y yo lo que te diría, por ejemplo, con todo esto, es que es bien importante también estos espacios de la memoria colectiva, ¿no? Ustedes ahí en la unidad habitacional, en la exunidad habitacional obrera, tienen su museo, ¿sí? Yo conozco el museo de fútbol que tienen ustedes dedicado a esta actividad que viene de generación en generación y tienen los reconocimientos y todo eso desde hace mucho tiempo. Y esa parte ha sido muy interesante, muy bonita verla en ustedes, que han dedicado incluso hasta un espacio. Una de estas viviendas es el museo del lugar, ¿no? Y eso habla acerca del interés que tiene la gente, pues, por conservar sus tradiciones. Es decir, son una comunidad que se ha dedicado al fútbol, soccer, como un deporte y como una forma de vida también, porque les significa muchísimo, es decir, forma parte de sus orígenes. Creo que es fundamental, por ejemplo, hacer un resguardo de la memoria de la gente que trabajó en estos lugares, de la gente que jugó en estos diferentes equipos de fútbol, ¿no? Hace falta todo eso, por lo cual yo siempre he visto que el Centro Cultural Elena Poniatowska, pues que no sea nada más un espacio en el cual de vez en cuando se tengan ciertas actividades culturales que la realidad veo yo muy esporádicas, sino que tenga un espacio fijo, ¿no? Que pueda albergar a la gente y que la gente se reconozca en estos lugares. Acervos fotográficos, acervos de grabaciones de cómo vivía la gente, de cómo se relacionaba la gente, de cómo era el proceso productivo, ¿no? Todo eso, pues evidentemente nos habla de un lugar en donde
pueda tener un fin diferente, ¿no? Y reconocer a la gente del lugar. Es decir, cuando uno llega y visita tanto la zona habitacional obrera como como el centro cultural, pues nadie se da cuenta de que eso era un espacio habitacional para los obreros, ¿no? Y los oficios de toda esta gente pasó de generación en generación, ¿no? Que muchos nacieron en estos lugares, que muchos murieron también en estos lugares, ¿sí? Y de la misma manera, pues tampoco se dan cuenta quienes visitan estos espacios, ¿no? Pues, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué se producía en estos lugares? O sea, no hay cedularios, no hay nada que le diga al público visitante qué es lo que pasó en estos escenarios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la alcaldía, pues digo, yo no culpo a la alcaldía en este sentido pues de que no se den cuenta de la importancia que tiene el patrimonio industrial, porque ha sido, históricamente hablando, ha sido, pues, esa la tónica, ¿no? Creo que en el caso de los especialistas lo que debemos de hacer es acercarnos a las autoridades, explicarles los beneficios que tiene el reuso de estos espacios y de la importancia que puede tener para que la gente sienta nuevamente el vínculo con estos lugares, los conserve, los proteja, los pase a las generaciones futuras de las mejores maneras posibles, ¿no? Entonces, mientras la gente vea en estos lugares que puede sacar el metal para venderlo al kilo, o pueda ser el lugar de estacionamiento, o pueda ser el lugar en donde se venden las quesadillas, que digo, yo no estoy en contra del comercio, no, pero que solamente se tenga estas alternativas para poder valorar estos espacios, pues evidentemente hay una pérdida. Y la primer pérdida y la más grave es hacia la gente que vivió en estos lugares y que de generación en generación estuvieron en estos espacios y que finalmente llega un punto en donde no les dice nada, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió para que no les diga nada? Y si la gente que vivió en estos lugares no les dice nada, pues mucho menos a las autoridades. Y entonces, por eso es importante que en mi caso he estado yo comunicándome con algunas de las autoridades locales, ¿sí? Para, pues, a través de la alcaldía tratar de ver qué podemos lograr. Les informo que han mostrado interés, están sensibles, ¿sí?, a este tipo de temáticas. Desafortunadamente, bueno, hubo un cambio, ya hay una nueva administración y entonces, pues bueno, todo se tiene que volver a reactivar. Tengo, próximas fechas una reunión con la alcaldesa, ¿no? Y yo espero pues que se puedan exponer estos temas y que sea la gente sensible a todas estas actividades, ¿no? Porque en la medida en las que se pueda ver este tipo de espacios, ¿sí?, ya no nada más como lugares de estacionamiento, pues evidentemente se pueden hacer proyectos más ambiciosos, ¿no? Y activar de manera sensible, ¿sí?, el comercio, ¿sí? Y sobre todo, cierto tipo de comercio y sobre todo el turismo con un énfasis muy particular, aquellos que puedan disfrutar de este tipo de patrimonios, ¿no? Y respetarlos también, ¿no? Entonces hacer estos corredores temáticos, imagínense estos lugares en donde se pueden incluso en los dínamos proyectar en estas paredes películas como el caso de Santa, o hablar acerca de ciencia y tecnología, porque estos espacios no los entendemos sin la ciencia y la tecnología, ¿no? Y entonces estos lugares son los espacios adecuados para hacer la divulgación de la ciencia y de la tecnología, en sectores como escuelas primarias, secundarias, preparatorias, ¿sí? Entonces, en la medida en que podamos hacer eso, ¿sí?, estos espacios se van a conservar, se van a redignificar, ¿sí?, y se van a pasar a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, la felicito ampliamente, qué bueno que está aquí con nosotros. Y pues bueno, la nueva ley que salió en el 2020 implica también, tiene una serie de cualidades, y es en esa legislación
se puede también optar por hacer las recomendaciones por parte de la comunidad para conservar el patrimonio. ¿Sí? Entonces, la conservación del patrimonio y del paisaje, pues implica justamente, primero, antes que nada, el registro de los mismos, y a partir de registrarlo, que yo ya he hecho parte de esa labor, la siguiente etapa es hacer las solicitudes pertinentes hacia el gobierno de la Ciudad de México. La ley como tal está aprobada, pero todavía no entra en funciones porque como entró pandemia, ¿sí? Tenían que hacerse algunas series de cosas relacionadas a cómo es el proceso operativo de la propia ley, ¿no? Y entonces ahorita se está en ese momento. Una vez que se pase de esa etapa, ya se puede hacer esto que yo le comento. Y entonces ahí lo que hay que hacer es que sumarnos entre todos y hacer la defensa de nuestros paisajes, hacer la defensa de nuestros patrimonios industriales, ¿no? Por ahí va el asunto. Vamos a continuar con Mónica Rodríguez. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Pues nada más pues para complementar pues los comentarios que han hecho respecto a esto, ¿no? Que finalmente pues son las autoridades de la alcaldía que pues sí parece que están sensibles, pero pues no ejecutan, ¿no? Ni esta administración ni la anterior. Y pues también en la parte de los dinamos pues es complejo, ¿no? Porque pues ahí son otros los actores involucrados. Y pues si algo pasa en toda la cuenca del río Magdalena es que es un mix, es una cosa súper compleja de actores donde pues nada más el río no puede estar limpio y donde pues estos espacios tan importantes para la población y para quienes habitamos la ciudad pues están, uno va ahí y ve cosas tan lindas y no sabe qué es, ¿no? O sea, no hay una infografía, una simple infografía que diga aquí fue el águila y pasó todo esto. Pero bueno, pues confío en que pues poco a poco vayamos empujando para que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, solamente ese era el comentario. Sí, te doy toda la razón, efectivamente. En estos casos, igual, lo que hay que hacer es sensibilizar a las autoridades. Ojalá que, digo, y no nada más es una cuestión de sensibilidad, sino también de presupuestos, ¿no? Que tampoco podemos achacar única y exclusivamente la parte de la sensibilidad, que seguramente la tendrán, pero estos son también presupuestos, o sea, no es un proyecto fácil, ¿no? Y aparte es un proyecto que, como bien mencionas tú, hay diferentes tipos de propiedad, ¿no? Como el caso de los dínamos, ¿sí? Esta propiedad comunal, ¿no? Que se tiene a partir de los comuneros, pues es una, más aparte la propiedad federal, ¿no? Con el caso de la fábrica La Magdalena, como el caso de la propiedad que le corresponde en este sentido, pues la fábrica El Águila, ahora el Centro Cultural Elena Poniatowska, que le compete a la alcaldía Magdalena Contreras, y de la misma manera pues tenemos la fábrica ¿cómo se llama? De Loreto, que es propiedad privada. Y entonces, ¿cómo hacemos para llevar a cabo intereses afines, ¿no? Comunes en beneficio del patrimonio, ¿no? Y en este caso yo creo que sí es importante que, por ejemplo, entre pues universidades también en estos procesos de reuso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, desde la universidad, desde la UNAM, desde la UAM, desde el Politécnico, pensando también incluso en que puede entrar la iniciativa privada con ciertos límites, ¿no? Porque también hay que considerar eso, ¿no? Es decir, es un escenario sumamente complejo en donde todos los actores se tienen que ver beneficiados para que se pueda llevar a cabo la adecuada protección de estos lugares, ¿no? Entonces, yo sí considero que, por ejemplo, el tema de la iniciativa privada, pues no podemos pasarlo desapercibido de entrada, porque pues la fábrica más importante, que es Loreto, pues es propiedad privada, ¿no? Pero uno llega a Loreto y visita Loreto y no hay una sola cédula.
no hay nada que me indique que pasó ahí, no, o sea, o sea, insisto, esta parte de invisibilizar el pasado productivo y, y la parte obrera, pues es algo que pues es importante de tratar de entender y de tratar de cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, hay que llevar a cabo diversas estrategias, pero creo que se puede llevar a cabo un proyecto sumamente ambicioso, ¿no? Revitalizar el río Magdalena, pues es una de las tareas que se vienen haciendo desde el punto de vista de proyectos, por lo menos desde la década de los 80, ¿no? Han tratado de ver qué es lo que se puede hacer con el río. Hay diversos proyectos, todos enfocados a revitalizar las aguas, todos enfocados, algunos otros en ver la parte natural, ¿no? Pero creo que se tiene que llevar como un bloque, es decir, pensar en términos culturales y naturales. Ajá. Ir de la mano. Ajá. Y involucrar, insisto, la iniciativa privada con las limitaciones y con lo que sea necesario, pero creo que sí es importante involucrar a la iniciativa privada, ¿no? Porque seguramente los recursos no serán suficientes para hacer un proyecto de tal envergadura, es decir, son 28 kilómetros del río Magdalena, ¿no? Y otra de las cosas que me faltó mencionarles, es decir, en Inglaterra se vuelven locos con 6 kilómetros, escúchenme bien, 6 kilómetros, que son los orígenes de la industrialización en el río Cerve. Aquí tenemos 28. Y con la salvedad aparte, con la profundidad cultural de que incluso habían asentamientos prehispánicos, más todos los asentamientos productivos coloniales, cosa que no se tiene en el río Cerve. Y aquí es súper complejo, o sea, es algo fuera de serie en el mundo y no se ha valorado. Entonces, la importancia que tiene todo este territorio no nada más es como para decir, pues producían más que Puebla, no. La importancia que tiene este territorio es que son de los primeros espacios en los cuales está llegando, ¿no? Por primera vez estos primeros paisajes industriales. Se está modificando el entorno rural y se está transformando en otra cosa. Llegan nuevas clases sociales. La gente se organiza para producir de una manera diferente. Ya no es como los procesos artesanales coloniales. La arquitectura va cambiando. De las primeras patanes, obrajes, molinos, hacia las primeras fábricas y posteriormente hacia lo que yo llamo fábricas hogar, que son estas unidades productivas altamente especializadas. Pues digo, hay cambios sustanciales, ¿no? Y eso, pues evidentemente, nos habla acerca de la importancia que tiene todo este territorio para poder explicar todo eso. Entonces, pues sí, efectivamente, es complejo, es un reto muy, muy grande, pero creo que se tiene que hacer. Creo que se tiene que hacer. Y tienen un papel fundamental las instituciones, desde la alcaldía, desde el gobierno federal, desde las instituciones académicas. Le vamos a dar la palabra a Yesenia Martínez, que también nos dejó un comentario. Buenas noches, mi nombre es Yesenia. Te felicito primero por tu exposición. Creo que abarcas bastante, no solo de la alcaldía, sino toda esta red de fábricas, ¿no?, que va alrededor del río Magdalena. Mi duda es con respecto a estos asentamientos que mencionabas febriles, sobre todo esto que nombras fábrica hogar. ¿Tendrás el dato sobre cuáles fueron estas primeras conformación de estos asentamientos alrededor de estas fábricas? Sí, mira, ¿qué es lo que ocurre? Las fábricas hogar, llega un momento determinado en que las fábricas tradicionales, que existían en este territorio, de repente llegan a una parte de su techo productivo, ya no pueden producir más.
están muy limitados porque necesitan personal, porque necesitan materia prima, porque necesitan nuevas maquinarias y sobre todo también porque necesitan fuentes de energía mucho más estables y mucho más poderosas, ¿no? A finales del siglo XIX llega a México este concepto denominado como company towns o villas fabriles, ¿sí? Y entonces, se parece mucho a los contextos hacendarios. Las haciendas, si tú recuerdas, pues tienen muchos de estos elementos, es decir, tienen en donde viven las personas que trabajan en estos lugares, ¿no? Y entonces, pues tienen ciertas características y entonces de repente llega un momento determinado en que viendo estas similitudes se puede, digamos, mover fácilmente o puede llegar fácilmente a el territorio nacional el concepto de las fábricas hogar. Yo les llamo fábricas hogar. Y les llamo fábricas hogar porque no nada más hay que entender estos espacios como lugares en los cuales se tiene, digamos, una serie de áreas de actividad o de espacios productivos, sino que tiene que ver también con aquella parte, ¿sí? Relacionada con los obreros en los cuales pues hay transmisión de conocimientos, de saberes, hay relaciones de parentesco, o sea, todos estos elementos que luego pasan desapercibidos en estos otros conceptos, creo que son fundamentales de incorporar y yo los meto a la idea de fábrica hogar. Llega un momento determinado en que la fábrica se transforma en una extensión del hogar del propio trabajador, ¿sí? Y entonces hay estas relaciones afectivas con el espacio, ¿no? Entonces, todo eso es sumamente importante para poder entender esto. Entonces, primero se da la fábrica, ¿sí? Y en este territorio antes vienen los antecedentes que yo manejo de los obrajes, batanes, molinos, ¿sí? Que ya se han mencionado en otros lugares como digamos, el embrión de la fábrica aparecen aquí, ¿sí? Aquí hay que incorporar también las haciendas, insisto. Pero una vez que se da este paso, ajá, y llegan las primeras fábricas, las fábricas, insisto, tienen que crecer y tienen que tener otra serie de cualidades. Y entonces a finales del siglo XIX, estas fábricas ya tienen estas características, algunas, no todas, que se llaman fábricas hogar, que es lo que yo llamo como fábricas hogar, ¿sí? Entonces hay otras que se crean, o sea, tal cual como fábrica hogar, que no hay una evolución, ¿no? Sino que llegan y tienen ya el concepto muy armado y se lleva a cabo esta fábrica hogar, ¿no? Pero en el caso de estos asentamientos sí hay una evolución arquitectónica que es muy visible, ¿no? Y entonces esta evolución pues te permite entender qué fue lo que sucedió incluso hasta con las redes técnicas, porque sin las redes técnicas no se pueden tener las fábricas hogar. Bueno, vamos a pasar con la pregunta de Víctor Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, maestro Sinoé. Yo soy habitante de la colonia Santa Teresa. Continuando con un poquito con este reconocimiento a la investigación que has hecho. Me parece fantástica toda la investigación que has conformado para dar, pues sí, justo, ¿no? Lo que se ha estado hablando en todo este momento, que pues esta información realmente se va perdiendo con el paso de los años y que realmente las generaciones nuevas no entienden en dónde estamos. Bueno, en mi caso, que yo soy habitante de un barrio obrero, que ahora pues se llama Colonia Santa Teresa, pero que pues en su momento fue un barrio obrero, pues que realmente desconocemos hasta que justo personas como tú hacen esta titánica labor, ¿no? de investigación. Y bueno, justo yo tenía una duda en tu diapositiva número 21, donde tienes, según yo, es la fábrica de Santa Teresa. Entonces tengo esa duda en saber si es la fábrica de Santa Teresa o es la fábrica de la Magdalena, como decías tú, porque según La yo, 21. ajá, sería la diapositiva número 21. Según yo, sería la fábrica de Santa Teresa y está vista
desde la parte de la calle Avenida México con la calle Querétaro, sería justo en esa esquina. Y bueno, otra de las cosas, alguien también preguntaba que cuál era la derrama económica que hacían estas fábricas. Tal vez no se tenga como el dato exacto de cuál era la derrama económica que se hacía, pero lo que sí es algo muy importante mencionar es que estas fábricas o este corredor fabril le proporcionaba las materias primas a lo que era el Palacio de Hierro, el primer Palacio de Hierro de México, que es el que está ahí en el centro histórico, ¿no? Y pues digo, o sea, también yo creo que es importante recalcar que el patrimonio industrial nace justo de la arqueología industrial, pero ¿qué es lo interesante de todo eso? Que la arqueología industrial nace a partir de los obreros, ¿no? O sea, porque en Inglaterra cuando comienzan a cerrar las fábricas, los obreros son los que empiezan a rescatar todos estos, todas estas materiales, sus herramientas, las bobinas, los dinamos, o sea, empiezan a rescatar todo esto los mismos obreros. Entonces yo creo que justo lo que estás mencionando ahorita, maestro, es muy importante porque no es la academia la que se hace cargo del patrimonio industrial, sino son los mismos obreros los que comienzan el rescate y es cuando comienza la arqueología industrial y que da pie a lo que hoy conocemos como patrimonio industrial. Y pues ya para finalizar, nuevamente reconociendo el trabajo que estás haciendo y un saludo a todos. Buenas noches. Saludos, Víctor. Mira, ahí ya puse la imagen, no sé si la alcanzan a ver, pero sí, no sé si observas esta esquinita. Esta es la parte que, digamos, está restaurada, ¿no? De ahí de la fábrica de la Magdalena. Aquí al ladito está la estación de ferrocarril, ¿no? Por acá. Y aquí aparecen los dos chacuacos de la fábrica. ¿Sí los ves? Ahí está. Pero bueno, en fin. Tú eres de ahí de Santa Teresa, me decías. ¿Tú eres el arquitecto que está haciendo su maestría allá en la UNAM? Sí, maestro. De hecho, yo me acerqué a ti cuando yo me entero también de que existe el Comité Mexicano para el Patrimonio Industrial y yo te busqué porque justo lo mismo, ¿no? Repito, yo desconocía totalmente que hubiera ya desde los años 80 un comité que se encargaba justo como del resguardo o de recabar toda esta información acerca del patrimonio industrial. Y no es maestría, es todavía licenciatura. Y yo lo que pretendo es hacer justo un trabajo del cambio urbano que tuvo toda esta zona de barrio obrero o de fábrica y el cambio que existió a partir del cierre de la fábrica hacia nuestros días. Sí, cómo no, Víctor. Por supuesto que me acuerdo de ti, de tu tema de investigación. Te fui a visitar ahí a tu casa y todo, y me hiciste el favor de permitirme la entrada y de tomar fotografías. Te lo agradezco muchísimo. Fíjate que en el caso del comité, el comité nace en la década de los 90, ¿no? Para 1996 ya se tiene el registro. Un poquito antes empiezan a reunir las personas que se empiezan a interesar en estas temáticas. En el caso de Puebla y en el caso muy particular de México, el interés por proteger el patrimonio industrial no necesariamente, efectivamente, como bien dices, no son académicos, ¿sí? Había dentro de los académicos un grupo de gente también interesada en la defensa y la protección de este tipo de patrimonios, ¿no? Y eso es algo muy importante. En el caso de otras partes del mundo, pues viene por un interés de la posguerra, ¿no? Cuando Inglaterra queda devastada por toda esta parte de los bombardeos alemanes, ¿sí? Pues viene una protección, un interés por proteger este tipo de patrimonios en la década de los 50, ¿no? Y entonces es en este momento en donde dicen, chin, o sea, tenemos un compromiso enorme por llevar en las mejores condiciones nuestro patrimonio, las generaciones que vienen y está terriblemente destruido. ¿Qué hacemos? Y entonces empiezan a ser los primeros organismos a nivel nacional que posteriormente llegarán a ser a nivel internacional, como es el caso de Tiki, ¿no?
Entonces, esta preocupación de posguerra, pues hace que la gente se preocupe por este tipo de patrimonios, ¿no? Y se empiezan a integrar los académicos, por supuesto, ¿no? Y en el caso mexicano, pues sucede también algo parecido, ¿no? Con el caso de Puebla, ¿no? El tema base es la constancia mexicana y las fábricas que también se encuentran alrededor de la constancia, ¿no? Las que están en este lugar, pues, pues evidentemente pues, tienen una serie de problemas en algún momento determinado, igual por estos procesos de uso, desuso, cambio de uso y abandono y destrucción. Y entonces pues, la gente se preocupa, ¿no? Y de ahí sale efectivamente todo eso. Entonces, pues sí, pues sensacional tu comentario, tu participación, me llena de emoción verte y adelante en lo que yo te pueda apoyar para que continúes con tu tesis. Será un honor para mí, será un honor. Vamos a continuar con Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero agradecer la invitación y también todo el que comparte tanta información hacia con nosotros que somos habitantes de Magdalena Contreras. Y tengo una pregunta, no sé si tengas bien el dato de cada dinamo qué fábrica alimentaba. O sea, porque creo que el cuarto dinamo alimentaba las de Loreto, pero no recuerdo muy bien. No sé si nos puedes compartir ese dato. Y ahorita no la tengo a la mano la tabla, pero sí, sí existe, por supuesto. Y no nada más eso, es decir, viene también la alimentación del agua, ¿no? Que son otra de las redes técnicas ahí importantes. Cómo se administraba el agua, también esa es otra. Pero no me lo sé de memoria, pues, ¿no? Pero sí, efectivamente, así es. Ahora, cada dínamo no tiene la misma capacidad. Los más poderosos son el cuarto y el tercero, ¿sí? Hay 3 dínamos en el cuarto, ajá. En el tercero hay 2, ¿sí? Y en el resto, en el segundo y en el primero solamente hay 1, ¿no? Entonces, esto nos habla acerca de las capacidades que tenían cada uno de estos para generar energía hidroeléctrica. Y entonces, entre mayor era la capacidad, pues evidentemente funcionaba mejor también estas fábricas. Ahora, quienes hicieron los dínamos, esta compañía Meirán y Donadieu, son los apellidos de varios de los dueños de estas fábricas, es decir, de la fábrica de Santa Teresa y de la fábrica de la Magdalena, ¿no? Y entonces crean esta compañía con sus propios capitales, efectivamente, para generar mayor energía y producir, evidentemente, mucho más, ¿no? Aparte de eso, muchas de estas fábricas tenían sus propias salas de fuerza. Aparte, llegaron a ser más salas de fuerza, como es el caso de la fábrica El Águila. El Águila tiene una sala de fuerza exclusiva para ella, ¿no? Entonces, seguramente fueron 2 y la que queda ahora, pues es solamente la que ahora se puede visitar, ¿sí? Que también está muy completa. La labor de restauración que se hizo en este lugar que llevó a cabo el arquitecto, híjole, se me olvida ahorita también el nombre del arquitecto, pero la hizo en la década de los 70s, la restauración. Fue muy buena y digamos, tiene ventanas arqueológicas también en donde nosotros podemos ver el paso de la tubería que alimenta a los dínamos. Entonces, sí fue muy interesante ver todo eso y cómo pues estas empresas por necesidades energéticas metieron más salas de fuerza, ¿no? Aparte de los dínamos, ¿no? Entonces, pues sí, sí es sumamente interesante eso, ¿no? En algún momento les paso los datos, porque tengo los planos, tanto de la distribución hidráulica como de cómo se administraba de los recursos energéticos de energía hidroeléctrica a las diferentes fábricas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿en qué año es cuando
el señor Tomás de Contreras adquiere también parte de estas fábricas. Y claro, digo, pues por eso tiene el nombre, ¿no? Digo, ahorita no me sé, no, o sea, hay ciertas cosas que se me pierden en este mar de datos y todo eso, o sea, hay cosas que se me pierden, pero sí, efectivamente, pues todos estos personajes hicieron posible que se generara todo este corredor industrial, y en el caso de este apellido, pues por eso lleva Contreras el apellido de este empresario, ¿no? Entonces, pues sí, hay varios que son así piezas claves, ¿no? Desde la familia Lenz, desde estas otras familias que les mencioné que se hicieron, Meirán, los Donadieu, y que todavía siguen estos apellidos, muchos de ellos, ¿sí? Y algunos de los cuales todavía siguen siendo empresarios, familias de empresarios, cabe mencionar, ¿no? Y siguen produciendo, ya sea papel o textiles o cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, sí, muchas de estas familias siguen vigentes, de hecho. Me parece súper importante esto, porque yo vivo en la Magdalena Contreras también, y pues yo no conocía, yo sabía que era un pulmón, los dinamos, ¿no? Y pues toda la historia, mi suegro es originario de ahí, él vivió directamente en el segundo dinamo, y cuando cuenta como todas esas historias de, no sé, que el camión pasaba, que fueron de los primeros que tuvieron puestos, también es muy importante mencionar que muchísimas familias se sustentan de los dinamos, o sea, de la misma naturaleza y protegiéndolos, ¿no? O sea, no construyendo y tratando de mantenerlo en las mejores condiciones, ¿no? Y pues me encantaron las fotos, sería muy bueno si tuviera más fotos quizá en otra presentación que las pudiera poner, y pues igual, o sea, que fuera a conocer ahí a las personas originarias porque tienen infinidades de historias y muy interesantes, y pues lo felicito. Muchas gracias por su ponencia. Sí, no, gracias a ustedes. Sí, de hecho, para 1975, que ya forma parte de el caso de los dínamos y todas estas reservas ecológicas forman parte ya de propiedad comunal. Habían varias familias, habían 100 familias que vivían en este lugar, ¿no? Y para 1986, el grueso de estas familias salen de este territorio, se amparan 14, ¿no? Y son las personas que todavía siguen viviendo en este territorio, ¿no? Y algunos de los cuales pues tienen sus negocios de venta de comida y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, es bien importante que todo este lugar se haya conservado también. Hay una parte que se destruyó, pero hay otra parte que se conservó muy importante, ¿no? Ahí hay que hacer los reconocimientos pertinentes, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la gente en un momento determinado vio los beneficios de la venta del metal, también la gente se dio cuenta que conservando el contexto natural era como iban a poder sobrevivir no nada más ellos, sino las generaciones que vienen. Y esta conciencia natural la tiene muy, muy, muy clara los grupos comuneros, ¿no? Y eso es algo que se les debe de agradecer. Otra de las cosas también importantes, quienes hicieron la denuncia de la destrucción de la hacienda de la Cañada fueron los grupos comuneros, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ellos han estado al tanto de todo este tipo de destrucción y están muy conscientes de la importancia que tiene el conservar estos contextos naturales, ¿sí? Es más, han habido proyectos desde hace muchos años. Parece ser que incluso hasta Salinas estaba interesado en estos territorios, ¿no? Alguna persona de la comunidad, que no recuerdo ahorita el nombre, me comentaba que incluso hasta Salinas quería poner un club de golf, ¿no? En la parte baja. Esto es importante porque los comuneros también han defendido este territorio, ¿no? Así es. Honor a quien honor merece. Manuel Málaga ya no está en la reunión, pero dejó 2 preguntas. Las Sí. voy a leer. Dice, ¿tenemos alguna idea o cifra sobre el volumen de producción que tenían las fábricas
y sobre la derrama económica que generaban. Esa es la primera. Sí, la realidad del asunto es que se han hecho trabajos, por ahí hay algunos trabajos relacionados a estas producciones, sobre todo pensando en que en algunos casos se pueden hacer en conjunto y en otros más se hicieron algunos detalles a nivel individual de algunas fábricas, no de todas. Entonces sí hay algunas informaciones por ahí, ¿no? Los especialistas en estas temáticas no son muchos, somos pocos la realidad del asunto. Entonces hay algunas personas que han tocado estos temas, ¿no? De este territorio en particular, ¿no? Y pues bueno, hay todo un mundo por conocer, ¿sí? Es decir, yo lo que les presento, pues sí, han significado varios años de trabajo, de recorrer todos los acueductos, de recorrer las represas, de recorrer las fábricas, de recorrer los puentes, de recorrer y ver cuáles son las llaves de paso que hay, las compuertas, ¿no? Los vasos contenedores y todo eso. Pero, eso es, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Hay todavía mucho más por hacer. Es riquísimo el territorio. Riquísimo, riquísimo. Tiene una información muy vasta. Y quien entre a hacer algo acerca de este territorio y de los reusos posibles, ¿sí? Pues son temas completamente novedosos, ¿no? De investigación. Por eso es que todos estos trabajos de investigación que ahora se están haciendo, pues cada uno son inéditos, ¿no? Porque no hay casi trabajos en este territorio, ¿no? Llámese de vivienda obrera, hay solamente para el caso de Loreto, por ejemplo, más arriba no hay, ¿no? Igual lo que se haga con relación a las fábricas hogar y tratar de entender cómo funcionaban estas, pues somos pocos. ¿Qué es lo que sucede con los dínamos? Pues también somos contados, ¿no? Entonces, pues sí, lo que se haga en este territorio será una cuestión completamente novedosa, ¿no? Y yo los animo a aquellos estudiantes, ya sea de arquitectura, ya sea de ingeniería, de arqueología, de historia, de antropología, que se animen a hacer sus investigaciones por acá, ¿no? Porque creo que tiene un potencial enorme y estoy convencido de que las autoridades de la alcaldía serán sensibles a tratar de generar cambios a favor de este tipo de patrimonios. Muy bien. Voy a dar lectura de la segunda pregunta que nos dejó. Dice, y en ese sentido, ¿cuál podemos decir que fue el periodo de mayor productividad de ellas? Claro, tiene que ver con la llegada de las nuevas redes técnicas. Una vez que llegaron las nuevas redes técnicas, se da el mayor proceso de productividad. ¿Por qué? Porque pues tienes una mayor cantidad de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes mayor cantidad de distribución, de capacidad de distribución o de llegada de insumos, ¿no? De distribución de material terminado, por supuesto, ¿no? Me refiero. Y entonces todo esto, pues evidentemente se da después de después del siglo XIX, ¿no? Una vez que pasa el siglo XIX, pues ya tenemos estas condiciones, ¿no? Mucho más estables, energéticamente hablando, productivamente hablando, en fin, ya no son los inicios de la industrialización en donde había una carencia de caminos, en donde había, pues no existían grandes fuentes de energía, en fin, la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo para este territorio, finales del siglo XIX en adelante, vendrán las capacidades productivas mayores, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que le quiera hacer al maestro Sinue, algún comentario? No sé si sea posible que se pueda ver en otro momento, si nos puedan compartir la liga o algo así para también poderla compartir la ponencia. Ojalá que sí, ojalá que así sea. Stephanie está viendo esa parte técnica y pues bueno, yo encantado de que, sobre todo,
creo que lo importante aquí es que se pueda distribuir entre toda la gente que ha vivido en estos lugares, ¿no? Entonces, me dará mucho gusto que aquellos que trabajaron, aquellos que tienen sus familiares en estos lugares o que vienen de tradiciones obreras, pues es algo súper interesante, ¿no? Y aparte, otra de las cosas fabulosas que hay que hacer mención es la vida sindical de estas fábricas. La vida, que ya no dio tiempo de mencionar eso, pero aquí los sindicatos eran sindicatos sumamente férreos, ¿no? En la defensa de sus intereses y todo eso eran sindicatos anarquistas. Entonces hubo muchos revolucionarios también por el lado de los zapatistas, hubo muchos revolucionarios. Entonces, pues esa es otra vertiente que hay otros especialistas que están haciendo este tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver a varios, ¿no? En ese sentido. Y perdón, maestro, y de hecho, continuando con esta plática de los sindicatos que eran muy férreos, que eran muy luchones y prácticamente eran unos anarquistas. De hecho, aquí en Santa Teresa hay una calle que se llama Mártires 20 de octubre, y se llama así en honor justo a unos obreros de la fábrica de Santa Teresa, de la fábrica del Águila y de la Magdalena, que fueron a pedir mejoras laborales a lo que era la municipalidad de San Ángel. Entonces, antes de que llegaran digamos, pues, a la oficina, son atacados, ¿no? Por los gendarmes, por la policía de aquel momento, y se tiene datos de que son 6 personas las que mueren en ese momento. Entonces, justo una calle de aquí de Santa Teresa tiene ese nombre, los mártires del 20 de octubre. Claro, esos son, digamos, de esos referentes a la identidad obrera que se conservaron en el nombre de calles, en cosas así, y que hacen alusión a toda esta gente que pues, dio la vida, ¿no? Dieron la vida. Y no nada más ellos, es decir, para que estas fábricas puedan funcionar necesitan de los obreros. Tan sencillo como eso. Entonces, imagínense toda la gente que dio la vida para que estas fábricas pudieran funcionar, ¿no? De generación en generación. Entonces, sí, evidentemente hay que hacer algo por revalorar el pasado productivo y por revalorar esta identidad obrera. Porque no mucha gente se reconoce con estos antecedentes. Y lo que hay que hacer es volver a tratar de dar las bases para que la gente pues se sienta orgulloso de estos orígenes, ¿no? Porque no fueron poca cosa. Justo las desigualdades sociales en muchos de estos espacios pues, se dieron y detonaron en buena medida un férreo, ¿cómo se llama? Consecuencias delicadas en la Revolución Mexicana, ¿no? Por supuesto que entraron ahí los revolucionarios, ¿no? Por supuesto. Y entonces, hay historias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Loreto, parece ser que había, digamos, un compromiso social mucho más afectivo por parte del dueño de esa fábrica hacia sus obreros, ¿no? En momentos de crisis sacrificaba también a sus animales para darle de comer a la gente, ¿no? También. Entonces eso, por ejemplo, no se veía en las otras fábricas, al parecer, ¿no? Entonces ahí sí se detonaron estas desigualdades sociales pues, que hicieron que el proceso revolucionario fuera fuerte, ¿no? También, ¿no? Entonces todo eso pues, es evidentemente importante de reconocer, pues, yo por ejemplo, no sé de gente que se reconozca como de esos sindicatos anarquistas o que diga, mi papá fue de estos sindicatos. No los he visto, ¿no? Y sin embargo sé que existieron, pero nadie lo dice. ¿Por qué? No lo sé.
pero sí, y es de orgullo, por supuesto, ¿no? Aparte, es de orgullo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Antes de terminar la sesión. Bueno, parece ser que ya no hay más preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias, maestro Sinue, por esta charla, ¿no? Tan interesante que nos dio y pues, como bien nos dice, ¿no? O sea, son pocas las investigaciones sobre el Sí. patrimonio industrial, ¿no? Entonces, en realidad fue muy bueno, ¿no? Escucharlo y conocer, sobre todo, de hecho, yo también soy casi vecina, ¿no? De la Magdalena Contreras, entonces, igual, ¿no? Conozco pues muchos de los lugares que nos mencionó. Entonces también para mí fue bastante interesante. Gracias también a los que se conectaron, ¿no? Por su interés, por estar aquí, ¿no? En esta charla. Ya 2 horas llevamos. ¿Sabes qué? Ahorita que estás mencionando esto, pues que la gente mire con otros ojos este territorio, este tipo de patrimonios, y que también vea con otros ojos su pasado, ¿no? Su propio pasado. Ajá. Y que revaloren todos estos antecedentes tan importantes que le dieron vida a todo este territorio, ¿sí? Que generaron estos paisajes, que generaron estas fábricas, esta derrama económica, esta arquitectura, ¿sí? Entonces, eso creo que es algo sumamente importante de revalorar, ¿no? Y me llena de emoción ver que pues hay bastante gente todavía conectada después de 2 horas y que aquí siguen y que están ávidas de conocer qué fue lo que sucedió en este lugar, en estos asentamientos, y de por qué es importante conservarlos y de por qué me dicen algo a mí que yo viví en este lugar. Y sobre todo me llena de emoción que la gran mayoría de la gente que está conectada es gente que vive en este territorio, ¿no? A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, les agradecemos mucho y pues más adelante ya les estaremos avisando, ¿no? De otras charlas que también vamos a tener. Y bueno, pues gracias, ¿no? Gracias también por su participación. Gracias a todos.